Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión por ellos y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Le quise poner por nombre a esta predicación o enseñanza: cuida lo que Dios te ha dado. ¿A cuántos de los que estamos acá Dios le ha dado alguna bendición o muchas bendiciones? Muchas. Empezando con la vida. El respirar es un regalo. Cada día, cada mañana, cada domingo, cada lunes, no importa lo que pase en el día, Dios le ha regalado a usted la oportunidad de estar con su familia. Eso es una bendición. Cada uno de nosotros también hemos recibido dones, talentos. Y después de la vida, lo más importante que usted y yo hemos recibido, podemos decir que es la salvación. ¿Por qué? Porque la vida humana durará 60, 70 años, 80, 90. Algunos llegan a 95, los que más, 98. Ya 100 es un récord. Pero se va a acabar muy pronto. Y usted y yo seremos depositados con los que se fueron antes que nosotros. Y en 500 años quizás nadie se va a acordar de usted. Quizás menos, quizás en 50 años, quizás en 80 años. Quizás su pareja se va a casar de nuevo. Aunque eso sea triste pensarlo. La vida va a transcurrir con usted o sin usted. Pero dice la Biblia que los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la promesa de que nuestra vida no termina allí en el cementerio, continúa en la presencia de Dios por la eternidad. Así que el regalo más grande es la salvación. Por ello Cristo murió en la cruz. Y después Dios le ha dado a usted gran cantidad de bendiciones. Pero en este pasaje el escritor nos está recordando que hay momentos en la vida en los cuales usted y yo debemos detener nuestro camino y pensar y trabajar en lo que es más importante. Dice el escritor: es necesario que con más diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que usted ha estado trabajando, pero el hecho de que usted las tenga hoy no quiere decir que las va a tener para siempre. Por lo tanto, tenemos que poner más diligencia. Tiene que ser un esfuerzo objetivo, planificado. Usted tiene que luchar por la bendición que ya Dios le dio. Tiene que continuar trabajando por ello. Y esto lo podemos extrapolar a muchas áreas de nuestra vida. Usted y yo hemos recibido de Dios muchas cosas de parte del Señor. Pero lamentablemente hay una tristeza mayor cuando usted ha tenido algo y lo pierde, que aun cuando no lo ha recibido. Y tenemos que entender y pensar que hay cosas que yo puedo perder. Y es muy triste cuando usted y yo las descuidamos y las perdemos. No es igual a alguien que está acostumbrado desde niño a estar en la riqueza y que hoy es pobre, a alguien que nunca ha disfrutado de la riqueza. Él ni se imagina lo que es ese mundo de riqueza. Por ejemplo, antier en un centro comercial y mientras pasamos por las tiendas, vimos una tienda de chocolates en donde 8 chocolates, 10 chocolates en una caja tenía un valor de $80. Y me dijo mi esposa: Dios mío, si tú me regalas esos chocolates no me los como, de lo caro que me da un dolor, porque Dios santo, ¿cómo han gastado $80 en 8 chocolates? Pero lo cierto es que ese es el piso de muchas personas que van a ese centro comercial. Porque desde pequeño le compraban esos chocolates. En esa tienda usted puede conseguir un reloj de $35,000, $40,000. Para usted eso es, usted y yo ni entramos ahí en Rolex. Usted no lo atiende si usted no tiene una cita. Mira que yo quiero ese reloj para probármelo. No, caballero. Le mandan al oficial que tiene un arma. ¿Qué desea usted? ¿Por qué?
porque es un mundo en el cual yo no he tenido acceso. Por lo tanto, si yo no lo tengo, ese tipo de riquezas materiales, no me causa tanto conflicto. Quizás digo, bueno, algún día me gustaría, pero nunca he tenido ese reloj en mi mano. Ahora, el que todo el tiempo lo ha tenido y quebró, ¿cómo se siente cuando pasa por esa misma tienda? Por eso usted ve que un rico cuando quiebra se lanza de un piso número 100. ¿Por qué? Porque no puede soportar perder algo que para él era normal. Quizá usted y yo no tenemos esa riqueza, pero tenemos algo mucho más valioso y lo primero es la presencia de Dios en nuestros corazones. El que no conoce a Dios no sabe lo que es tener la paz de Dios. El que no conoce a Dios no sabe lo que es orar y experimentar un milagro, la presencia de Dios en su corazón. Hay personas que se han criado en una iglesia, en una religión, y toda la vida van a la iglesia, cumplen con los sacramentos, van y se presentan, pero no conocen al Dios de la Biblia. Ellos oran y sienten que su oración, su repetición, choca contra la pared. No saben si Dios lo escucha. No tienen la seguridad de que si mueren, ¿a dónde van a ir? Usted y yo tenemos la bendición de que cuando oramos sabemos que Dios está con nosotros. Y eso hay que cuidarlo. Muchos de nosotros hemos recibido muchas bendiciones de Dios. Pero poco a poco, como quizás se vuelven normal, las descuidamos. Y eso es lo que el escritor comienza a decirnos. Es necesario que atendamos con diligencia, no sea que nos deslicemos. Ve esa imagen que está allí. Es muy sencillo para los que tenemos auto, que es la mayoría de los que estamos acá o manejamos, entender que cada vez que ponemos llantas nuevas, cauchos nuevos al auto, ¿qué tenemos que hacer después? Llevarlo a un taller de alineación. ¿Por qué? Porque aunque sea un grado, un mínimo, 0,5, la desviación poco a poco va a dañar el caucho y otras partes del vehículo. Entonces, ¿cómo sabe usted que su auto necesita alineación? Porque usted va a una autopista, a una avenida, usted suelta el volante y ¿qué pasa con el auto? Poco a poco se va por un lado. Llega un punto que es demasiado, ¿no? Y ya esto está en un peligro. Lo mismo pasa con la vida de nosotros. Muchas veces tenemos el auto, tenemos la familia, tenemos el matrimonio, tenemos la bendición de Dios, pero sentimos una pequeña desviación. ¿Y qué pasa? No ponemos atención a ello. No pongo atención a lo que Dios me ha dado. Y poco a poco comienzo a deslizarme. En la siguiente diapositiva nos enseña que esa palabra deslizar también es una palabra que en el griego, si la quisiéramos tomar al español, sería parareo. ¿Qué significa eso? Esta es una palabra que se usaba en los barcos, que los barcos los tenían que amarrar al muelle. ¿Por qué? Porque la inercia de las olas poco a poco lo va llevando hacia el fondo y al fondo del mar. Y esa es la palabra que en español no sé si existe, pero no es muy común, pero ellos sí la conocían. Está diciendo el escritor, tenemos que tener cuidado porque en la vida a veces por no amarrar bien las cuerdas al muelle, poco a poco nos vamos deslizando. Y digo, no va a pasar nada. Parece que no está tan mal. Y cuando la realidad se abre ante nuestros ojos, es muy diferente. Y quizás usted está aquí hoy contento con lo que Dios ha dado, pero quizás la bendición que usted le dio se ha vuelto tan normal que ahora usted la está descuidando. Y primero la salvación, pero también me quiero referir a la familia. Quizás algunos critican mucho a los hombres o a las mujeres, o sobre todo a los hombres, porque cuando están enamorados de sus actuales esposas, los primeros días, ¿cómo se comportan con esa novia? Ella es una reina, usted le compra lo mejor, la lleva a los mejores sitios. Después que se casa y le pone el anillo, la saca a comer al patio de la casa. Y comienzo a descuidar las cosas que yo siento que están seguras. Pero mientras yo la voy descuidando, quizás alguien más está intentando cuidar a la esposa mía. Quizá usted con sus hijos piensa que usted lo ha hecho todo bien. Piensa que con sus hijos usted, con darle comida, con proveerle alimento, vestido,
le está dando lo que necesita, pero quizás usted mientras hace eso está descuidando el tiempo con esos hijos y cuando sea grande van a tener ese vacío. Hay una canción de un cantante venezolano, Franco De Vita, ¿se acuerdan? ¿Cómo decía la canción? Que hablaba sobre el papá que no basta. ¿Se acuerdan? Esa fue una canción famosa. Franco De Vita era, creo que sí. Habla de un niño que está quebrado porque aunque me des todo lo material, no me está dando lo que yo necesito. No me estás dando la atención. Y muchas veces los padres piensan que con darle a sus hijos lo necesario, eso es un error muy, en este país, en todo, pero en este país más. Porque claro, como yo puedo trabajar y tengo más y tengo más y tengo más y tengo más, pero en la medida que yo no atiendo a mis hijos, aunque ellos tengan todo, van a tener una herida en sus corazones. Y yo lo estoy poco a poco dejando llevar y le entrego eso al papá o a la mamá o a la escuela o a la iglesia, que la iglesia haga el trabajo que yo no estoy haciendo. Poco a poco mi hijo se va a ir alejando de mí, alejando de mí. Cuando tiene 6 años no lo noto, pero cuando tiene 15 va a haber una barrera tan grande entre nosotros dos que no lo voy a conocer. Y eso usted transmítalo a sus amistades, a todas estas cosas. La Biblia nos advierte que una bendición, cuando yo la tengo, no tengo la seguridad de que va a estar para siempre. Así que si usted está casado, ¿qué tiene que hacer hoy? Cuide a su esposa. Usted no sabe si mañana él no va a estar. Y quizás no porque se fue con otra persona, quizás porque la vida para él va a culminar. Yo no sé hasta dónde voy a tener yo la bendición de estar con mi esposa y con mis 2 hijas. ¿Cómo puedo asegurar yo que yo voy a vivir 30, 40 años más? Por lo tanto, desde hoy tengo que entender que no puedo descuidar la relación con mis hijas. Transmita eso usted a sus amigos, a todo lo que Dios le ha dado. Y hoy quiero hablar entonces sobre 4 cosas que tenemos que hacer para que si hemos estado descuidando lo que Dios nos dio a usted y a mí, hoy la recuperemos en el nombre del Señor. Amén. La primera de ellas es, primer punto, si queremos estar con esa bendición, todo lo que la vida nos permita o Dios en la vida, lo primero que tengo que hacer hoy es recordar lo que Dios me dio. Recordar lo que Dios me dio. Haga una lista. Recuerde cuando usted estaba soltero y estaba buscando una pareja. Recuerde cuando usted no tenía para comprar ni siquiera el alimento de la noche y hoy día sí tenía. Cuando usted marca distancia con el tiempo, usted puede evaluar bien lo que ha pasado. Una de las cosas que yo pensaba esta semana es, estaba recordándonos, ¿cómo sé yo que una decisión que estoy tomando es buena o mala? Y yo no necesito preguntarle a muchas personas, porque Dios me dio la Biblia y la conciencia. Esas 2 cosas, entre comillas, deberían ser suficientes. Pasa que como usted y yo estamos a veces enredados en otras cosas, no nos apegamos ni a la Biblia, ni a la conciencia, ni al sentido común. Pero eso debería ser suficiente. ¿Por qué? Cuando usted pone distancia y usted comienza a ver su problema desde el exterior, como si usted fuese una persona, y usted lo pasa por el filtro de la Biblia y el tiempo, usted va a tener la respuesta. ¿Cómo sabe usted si un negocio es bueno? No plantee que a usted le están ofreciendo ese negocio. Sálgase un momento y piense que alguien le está proponiendo ese negocio. Bueno, igual, ¿cómo usted puede evaluar una bendición? Vaya 10 años atrás, 20 años atrás, 1 año atrás y vea lo que usted no tenía antes y lo que usted tiene ahora. En otras palabras, vea la casa en la cual usted vive. Eso es una bendición. Ayer, hace 5 años, 10 años, usted estaba alquilando un lugar. Vea a sus hijos cuando no existían y usted oraba para que Dios le diera un hijo. Vea el trabajo. Vea los papeles. Todas las cosas que usted y yo hemos recibido, ¿cuánto nos han costado? Piense en el momento en el cual usted estaba orando por eso. Y quizás hoy usted diga, ay, es que estoy cansado del trabajo. Sí, pero aún antes no tenía trabajo. Hoy el trabajo para nosotros es una bendición. Porque no tenía antes. Es una bendición que usted pueda trabajar y comprar a sus hijos lo que usted necesita. Piense cuando usted no tenía nada de eso, en lo que usted ha prosperado. Piense si usted no era cristiano cuando usted recibió a Cristo en su corazón. ¿Cómo era su vida antes y cómo era su vida hoy?
Entonces no es un peso adorar a Dios, lo hacemos agradecidos porque yo sé que Dios con nosotros ha sido bueno. El primero que yo puedo hacer es pensar en lo que Dios me dio. Eso me va a llevar a cuidarlo. Génesis capítulo 2:15 nos habla de que cuando Dios creó al mundo, creó todo, el sol, las estrellas, luego creó lo que había acá en la tierra, por último puso al hombre. Note, Dios no hizo al hombre y luego hizo a todo lo demás. Dios hizo todo. Por último, en un jardín, ahí puso al hombre y luego a la... En otras palabras, Dios le dio toda la bendición al hombre y lo único que le dijo es, cuídalo. Cuida este jardín, cuida la creación. El hombre se acostumbró a, como todos los días estaba bendecido, todos los días tenía la bendición, la presencia de Dios, descuidó ese jardín. Por lo tanto, cuando Dios lo castiga, lo primero que Dios le quita es el acceso a ese jardín. Y el jardín del Edén, esa bendición, el árbol de la vida, no sale más en la Biblia. El único lugar donde sale en la Biblia es al final en Apocalipsis, en donde Dios de nuevo al hombre le va a dar el acceso a un árbol de la vida. Esto nos enseña a usted y a mí que tenemos que evaluar que las cosas que tenemos no puedo descuidarlas porque no sé si mañana las puedo recuperar. Yo no sé si las cosas que yo en este momento disfruto mañana las voy a tener. Por lo tanto, piense en las cosas cuando usted oró por salud, cuando usted oró por un auto, cuando usted oró por su familia, cuando usted oró por llegar a este país. Hay personas que mientras pasaron por la selva dijeron, Señor, si tú me concedes llegar allá a Estados Unidos, Diosito, te prometo por todo lo que yo quiera que mi vida es tuya, déjame lo que cada, porque estaban a punto de, ustedes saben, ¿no? Veían, los que pasaban por ahí conocen todo lo que vieron por ahí. Pero al llegar acá dices, Diosito, yo te quiero mucho, pero es que es demasiado sabroso estar aquí. Aquí tengo lo que quiero, aquí hago lo que quiero y mi vida, sí, pero es que es muy difícil, no me convence lo que tú me das. El que piensa así, él está considerando que esta bendición material es más importante que la presencia de Dios en su vida. Lo que él no sabe hasta cuándo le dura esa bendición. No tiene ni idea. Pero cuando recordamos lo que recibiste, lo vamos a cuidar. Hay personas que comienzan a cuidar las cosas y descuidan lo más importante. Llegan a este país y trabajan. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero no puedo descuidar a la familia, por ejemplo. Dice la Biblia en Cantares que una dama dijo, la viña que era mía no la guardé. Ella tenía una viña, unas pequeñas frutas de uvas. Y esa finca de ella no la guardé. Y la que no era mía, esa guardé. Por eso se quemó la piel y por eso le decían la morena. Era una frase despectiva, que ella quemó su piel cuidando las viñas que no eran de ellas. Y ella recapacita y dice, no cuidé mi piel porque sencillamente estaba cuidando. Lo triste es que no estaba cuidando lo mío, estaba cuidando lo ajeno, lo que eran de mis hermanos. Y esto me lleva a pensar a mí, que a veces cometemos el error de poner nuestra mayor energía en lo que por supuesto es importante, pero descuidando lo más importante. No puede ser que yo dedique más tiempo a mis amigos que a mi familia, por ejemplo. Eso no tiene sentido, a menos que su familia no sea amigo de usted. Pero si la familia usted lo ama, si usted es cercano, entendamos que esos amigos se van a ir y usted más nunca los va a ver quizás. Y cuando yo dedico más tiempo a mis amigos que a mi familia, estoy invirtiendo el orden. No puede ser que si Dios me dio a mí un talento, un don, yo no use, yo no ponga a disposición lo que Dios me dio a mí. Si yo descuido los talentos que Dios me dio, si yo no quiero servir a Dios en la iglesia, con los amigos, estoy diciendo que eso no es tan importante y lo voy a descuidar. El problema está en que yo no sé si mañana voy a tener la misma oportunidad de servir a Dios. Mi esposa me decía hace un tiempo, desde que nosotros vivimos en Chile por unos años, y para ella una de las cosas que más le causaba frustración, tristeza, es no poder servir a Dios como lo hacía
en la iglesia allá en Venezuela, que era 24/7 prácticamente, que nosotros servíamos allá a Dios. Y cuando comenzamos este proyecto de la iglesia, sabíamos que iba a ser lento, sabíamos que iba a tardar su tiempo, porque comenzamos con la familia Roja, con la familia Salazar, con la familia Morales. Y por supuesto, todo proyecto toma años para que se establezca. Pero lo que a nosotros nos daba alegría y nos da alegría, yo creo que es algo compartido, es que no importa dónde ni cómo, lo que queremos es servir a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Eso nos tiene que dar alegría. Si yo pierdo eso, no predico más acá. Si yo pierdo eso, no toco la guitarra. Porque digo, ay, no me pagan por tocar la guitarra. ¿Me explico? Si yo me pongo a exigir, ¿cómo yo voy a exigirle a Dios que me ha dado todo lo bueno que tengo en esta vida? No tiene sentido. Sería un mal agradecido. Pero cuando yo pongo otras prioridades, lo que pasa es que yo tengo que trabajar, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto, lo que pasa es que yo tengo que hacer lo otro, entonces no haríamos nada. Usted no estaría aquí. Usted tiene cosas muy importantes que hacer con su familia, con su trabajo. Pero este espacio de tiempo, que es 1 hora y media apenas, el domingo lo apartamos porque estamos atendiendo a lo que es más importante en nuestra vida, que es la presencia de Dios aquí en su casa. Eso Dios lo ve. Usted está honrando a Dios. En su familia, cuando usted aparta tiempo con su familia, usted está honrando a su familia. Usted está dando valor a su familia. Usted no está perdiendo dinero, usted está invirtiendo lo mejor que puede hacer con sus hijos, porque mañana ellos se van a ir. ¿Verdad, Madazuli? Quedan pocos añitos con Julie, con Son, no sabemos cuántos. Ojalá que sean 15, que sean 10. Pero todo lo que invierte ahora, yo sé que eso es una bendición. Para mí es un disfrutar con mis padres, con mis hermanos. Yo debo entonces recordarlo. Recuerde las cosas que usted le dio hoy, recuérdelas. Y piense, si Dios me las dio, no las puedo descuidar. Segundo, debo de aprender de aquellos que sí perdieron lo que Dios le dio. La vida es más complicada de lo que usted y yo creíamos cuando teníamos 15 años de edad. Cuando usted iba a clases, al colegio, dicen, yo siempre recordaba esto porque nos decían los orientadores que iban al colegio, la etapa más bonita de la vida, decían ellos, es de 13, 14, 15 años de edad. Es decir, el high school, allá sería el bachillerato, el liceo. ¿Por qué? Porque usted está en medio de que tiene poquitas responsabilidades, pero no tantas. Y usted tiene sus amigos que son sus amiguitos de toda la vida, usted con ellos disfruta, está aprendiendo de todo. Y es una etapa, para mí fuera quizá una etapa más bonita, porque era muy pura también, y uno hacía muchas cosas. Pero yo recuerdo que en la última convivencia, le decían allá, un convivio, una reunión, nos hicieron como un despedir, y eso fue ya para graduarnos. Y nos hacían una especie de retiro. Iba un psicólogo, nos ponía a decir cosas bonitas, una carta de los papás y un globo con el de los deseos del futuro. Cuando yo miré a todos mis compañeros, que eran mis amigos de 5 o 6 años, y nos miramos todos, claro, todos llorábamos, porque sabíamos que yo vivía en un pueblo que se llama Bailadores, que es un pueblo bien pequeño. Y yo tenía a mi amiga que tenía 3 años allí, mi amigo que estudié desde preescolar hasta quinto año, o sea, 15 años. Y yo le veía la cara y yo sabía que en mi vida ellos no iban a tener espacio. Y ellos también, porque no íbamos a ir a la ciudad a estudiar. Y eso fue deprimente, que ahí salimos tristes de esa reunión. ¿Por qué? Porque la vida es así, la separación es parte natural de la vida. Usted va a tener que despedir o despidió a sus abuelos, a sus padres, y después estamos usted y yo en la lista. Y cuidado, no nos adelantamos a algunos de ellos. Hay personas que perdieron las cosas, pero que la pérdida no sea porque yo no hice lo posible. Esto es lo que usted a mí no tiene que dar paz. Si usted pierde un empleo, no fue porque usted llegó tarde. Fue porque la empresa quebró, porque redujeron personal. Si yo pierdo el matrimonio, no fue porque yo no hice lo que tenía que hacer. Un matrimonio es de 2, no es de 1, es. Si yo tengo que cuidarlo y la otra pareja también tiene que cuidarlo. Pero en la Biblia nos muestra algunas historias de personas que no cuidaron lo que Dios le dio. Y quizá una de las más famosas de ellas fue Sansón. Sansón fue un hombre diferente, el segundo hombre que dice la Biblia
que Dios habló de él antes de nacer y le puso nombre. Un ángel se le apareció a los padres y les habló de lo que él iba a hacer. Y este joven desde pequeño fue enseñado a obedecer a Dios. Y le dijo, vas a defender, tú vas a trabajar para guardar a la nación de Israel. Pero él creció. Y como era todos los días cotidiano estar allí con el poder de Dios, él iba a la guerra. En aquellos tiempos ellos tenían que ir a la guerra. Y él ganaba y tenía todo lo demás. Poco a poco se fue descuidando y se mudó hasta llegar a Filistea, precisamente donde estaban los enemigos. Y allí se enamoró de una muchacha que se llamaba Dalila. Era la segunda vez que hacía esto. Y usted conoce la historia. Esta mujer lo traiciona. Y dice la Biblia que cuando por último ella le corta el cabello y él se despierta, él dice que él pensó que de nuevo el Espíritu de Dios estaba con él como las otras veces. En otras palabras, había perdido lo más importante y no se había dado cuenta. Escuché una vez una frase de alguien que dijo, el hombre se divorcia cuando deja a la mujer. La mujer se divorcia estando casada en el corazón. No sé si es verdad eso, ¿no? pero lo escuché. A veces cuando la mujer se cierra, lo hace aunque estoy aún viviendo con la persona. Usted no sabe qué hay en el corazón de su esposa o de su esposo. Por lo tanto, como usted no sabe, porque usted no está allí, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, atenderlo. Si peleamos, si usted peleó con su esposa, pídase perdón, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la otra alternativa? Elevar, 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 elevar. Hablen los dos. Y si los dos están dispuestos a reconocer esa tensión, inmediatamente, ¿qué pasa? Baja. Si uno de los dos no quiere reconocer, por supuesto que va a ocurrir. Por lo tanto, es algo que debe ser en pareja. Las cosas hay que cuidarlas porque no sabemos si la podemos perder hoy. Usted no sabe si su salud hoy se puede deteriorar. Usted no sabe si mañana va al médico y le dice que usted tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo lo sabemos? No sabemos. El reloj en cuenta regresiva que hay sobre cada una de nuestras cabezas no puede ser visto por nosotros. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer hoy? Cuidar mi salud. Es lo único que yo puedo hacer. Segundo, la Biblia nos comenta de 10 vírgenes que eran el cortejo de una boda y cada una de ellas tenía 10 lámparas. En esa cultura, ese cortejo, mientras llegaba el novio de noche, seguía a la novia y entraban con sus lámparas encendidas. Eso tiene toda una simbología que no puedo explicar hoy. Pero sin esas lámparas encendidas no podían entrar a la boda. Era una falta de respeto. Ellas entonces tenían que cuidar esas lámparas. Y dice Jesús que el reino de Dios es parecido a este ejemplo. Porque habían 10 jóvenes que eran parte del cortejo, estaban vestidas, en el exterior estaban maquilladas, arregladas, parecía que todo estaba bien. Pero como el novio se tardó, el aceite en las lámparas comenzó a escasear. Y se les apagó las lámparas, algunas de ellas, 5 de ellas, que la denomina como las imprudentes. Y le dijeron a las otras, danos del aceite que tienen para las lámparas, para que nosotros también podamos entrar a la boda. Y las otras le dijeron, no podemos, porque si le damos a ustedes, voy a descuidar lo mío, se me va a acabar y ustedes ni yo, a todos se nos va a prohibir entrar en la boda. Entonces de repente entró el novio, entró la algarabía y sale el cortejo. Y de las 10 solamente 5 pudieron estar en la presencia, en la boda que está preparada para todas ellas. ¿Qué es lo preocupante de esa parábola? Que las 10 pensaban que estaban bien. Que las 10 pensaban que tenían aceite. Que lo que estaban haciendo era suficiente. Y lo que no sabían es que el novio estaba a punto de llegar. Jesús dijo en otra oportunidad, porque será como ladrón en medianoche. La venida del Señor por su iglesia puede ocurrir hoy, en 10 años, en 100 años, no lo sabemos. El punto está que usted y yo necesitamos de estar preparados. Yo no sé cuándo voy a fallecer, no sé si va a ser hoy, dentro de 10 años. Eso a mí la cabeza no me causa tanto estrés porque yo no puedo hacer mucho contra eso. Lo que yo sí puedo hacer es estar preparado buscando la presencia de Dios. Dile que estás orado, tienes que estar preparado. No puedes descuidarte en esto. Tu vida, tu matrimonio, todo está en riesgo.
Aquí hay gente que, mire, yo he escuchado casos de lo que ha pasado con estos temas de inmigración, personas que tenían la ciudadanía y hace 20 años le habían tenido una orden de deportación, por ejemplo. Y como no había pasado nada, salía y entraba, salía y entraba. En una de esas entradas los agarraron, los detuvieron, pasaron 15, 20, 30 días, de seguro lo sacan porque con los abogados lo sacan. Pero pasó por una situación que él jamás o ella jamás pensaron que podían pasar. ¿Por qué? Porque menospreciaron las noticias. No se prepararon para eso. Y en una circunstancia tan complicada debemos de estar preparados. Los que todavía no han podido regularizar los papeles, ¿qué tienen que hacer? Invertir. Tienen que protegerse. Porque si no, cualquier mala noticia va a ser trágica para nosotros. Y los hijos de Dios tenemos que tratar de hacer lo posible por estar legales. ¿Cuánto dicen amén? Estas 10 vírgenes no estaban preparadas. Y por último, ya para ir finalizando, volvamos a Hebreos capítulo 2. Capítulo 3, perdón. Y acompáñenme al versículo número 7. Si quieren, busquen en la Biblia, por favor, para. Dice la Biblia en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años le dio a esta gente oportunidades. Por lo cual, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, estos siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora va a explicar qué quiere decir eso para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse, para deslizarse de Dios. Antes bien, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, Dios está hablando de la generación que vivió en el desierto, que ellos pudieron haber llegado de Egipto a la tierra prometida. Algunos estiman que en 3 meses, caminando, 1 millón de personas. Pero ellos, a pesar de ver el mar abrirse en dos con Moisés, a pesar de ver que caía maná, a pesar de ver que Dios proveía agua todos los días, ellos veían milagros. 40 años estuvieron con eso. No creían que Dios los podía llevar a la tierra prometida. Porque allá había gente, porque eso es muy peligroso, que yo creo que Dios Dios no me va a ayudar tanto. Y lo hacían mientras comían lo que Dios le daba. En otras palabras, cuando Dios me da una bendición y yo no entrego y obedezco a Dios, cada día me endurezco más. Aquí voy a decir algo quizás complicado o difícil, pero es la realidad. En la medida que usted y yo escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, ¿qué pasa con nuestro corazón? Dios lo bendice y todo lo demás. Pero en la medida que alguien escucha la palabra de Dios y no la obedece, ¿qué está haciendo? Está haciendo un callo, una fortaleza en su corazón. Y para el que escucha y no obedece, va a ser más difícil en el futuro. Porque está retando a Dios. Está diciendo a Dios, sí, tú lo dices, pero yo no lo hago así. Sí, la Biblia dice, pero yo creo que no es así. Y me creo que soy igual a Dios entonces. Porque creo que yo con Dios puedo negociar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios le dice, no me tienten más. No jueguen conmigo más. Por eso es que el evangelio es muy serio. O yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. O yo escucho a Dios o no escucho a Dios. Porque el que nunca ha escuchado, sí, no tiene la salvación, pero está ya esperando que Dios les hable. En cuanto al que Dios le habla,
El que escucha la palabra y no la obedece, está retándole y diciéndole a Dios que aunque Dios lo mande, él no lo va a obedecer. Y esto es muy complicado. Por eso Jesús dijo, la palabra que yo le doy a ustedes es vida. Pero también esa palabra puede ser juicio. Porque escucharon y no obedecieron. Es muy delicado cuando hablamos de la salvación. Entender que si yo escucho y no hago, ¿qué hago? Me endurezco, me endurezco, me endurezco, me endurezco, me endurezco. Y entonces Dios allí le va a costar trabajar más. Porque mi corazón está muy duro. Ahora alguien dirá, ¿cómo hago si ya yo tengo mi vida, las bendiciones las he descuidado? Mi matrimonio, mi vida, mi salvación. La Biblia nos da varias alternativas. Yo por tiempo no voy a... Tenía 4, pero no lo voy a enumerar. Por favor, pasen las diapositivas hasta la última. ¿Qué tengo que hacer? Si yo veo que mi barco se ha estado descuidando, ponga en ese barco lo que sea. La bendición de Dios, la salvación, la familia, su relación con su familia, con sus amigos, el trabajo. Okay. ¿Qué debo hacer? Si yo veo que mi barco se está deslizando, sencillo, agarrar de nuevo la cuerda y atarla al muelle, que es el Señor. Si yo veo que mi auto se está desviando, ¿qué tengo que hacer? Parar e ir a un taller, pagar los 100 y tanto que me cobren, porque me va a salir más caro. Los cauchos se van a dañar, el tren delantero se me daña después. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Corregir. La palabra de Dios viene a mi vida no para condenarme. Yo a usted no estoy hablando para que usted salga deprimido. No, al contrario. Usted se evalúe. Quizás no es para usted este mensaje. Pero si es para usted, sepa que si Dios le está hablando es porque todavía hay oportunidad para nosotros. Todo aquel que está vivo tiene oportunidad. Todo aquel. Ya después que nos moramos es diferente. La última diapositiva. La última, pero no voy a entrar allí en esos puntos. Siguiente. Siguiente. Ok. La promesa para usted y para mí es la que nos habla el profeta Joel en capítulo 2:25. Israel había pecado. Este es el contexto. La nación de Israel es un círculo. Ellos pecan, se arrepienten, Dios los perdona, Dios los bendice, pecan. Esa es la historia de Israel. Se arrepienten, Dios los perdona, Dios los bendice. Esa es la historia suya también, la mía. Pecamos. Dios nos perdona, nos restauramos, nos bendice, fallamos. Así, esa es la historia de la humanidad. Entonces Dios los castigó. Dios les mandó a ellos una cantidad de juicios y ellos estaban tristes porque aún las plagas de langostas venían sobre todas las labranzas, sobre las cosechas y no había que comer. Y el Señor le dice, va a llegar un momento en que yo les voy a restituir. Yo voy a reparar lo que se dañó en sus manos, está diciendo el Señor. Y dice el Señor, y yo voy a restituir, no solamente que los voy a traer de nuevo, sino que les voy a traer los años que se comieron estas plagas como la langosta. En otras palabras, si yo vengo a Dios, Dios es capaz de restituir mi matrimonio y hacer que sea mejor que antes. Que mi salud sea mejor que antes. La promesa para nosotros es, si hemos descuidado algo, no tengo por qué vivir en ese descuido. El Señor le dice a la iglesia allá en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has descuidado tu primer. Por lo tanto, levántate. Levántate y vuelve otra vez a como nunca antes has buscado al Señor. La meta para nosotros es que vivamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Lo mejor de Dios para mí está a punto de llegar. ¿Cuántos creen que es así? Eso depende de mí solamente. El Señor promete que Él me va a restituir. Quizás usted diga, yo hablo con personas que me dicen, mira, yo estoy mal porque yo siento que si yo hubiese buscado a Dios desde pequeño, no hubiese hecho esto u otro. Y yo lo entiendo. Todos tenemos ese tipo de culpas, de situaciones. Pero cuando yo entiendo que Dios sabía eso y Dios lo permitió para que yo hoy en día valore lo que yo tengo de parte de Dios, porque hay gente que se crió en la iglesia y no valora lo que Dios de Dios. Por lo tanto, lo que a usted le ocurrió, Dios lo permitió para que hoy en día, a pesar de que usted no haya tenido la oportunidad,
tenga esta oportunidad en los próximos años. Usted todavía está joven, aquí todos estamos jóvenes, aquí ninguno pasa de los 100 años, todos. Es decir, que los mejores años de Dios, la mayor bendición de Dios para nosotros como iglesia, casa de Dios, está a punto de venir. ¿Cuántos creen que es así? La mejor bendición de Dios para usted está a punto de ocurrir. Nunca dice la Biblia que no es sabio decir los años pasados fueron mejores que estos. Usted humanamente, por supuesto que evalúa, pero usted tiene que tener perspectiva que lo que Dios puede hacer en los próximos días puede ser mucho mejor. ¿Cuántos creen que puede ser así? En la tumba el tiempo se detuvo. El silencio cubrió mi corazón. Todo parecía terminado, pero tu palabra me despertó. Tu voz quebró la noche oscura. La muerte